Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy os traigo una historia que pone los pelos de punta, ya no solo por el tipo de crimen y cómo se perpetró, que también, sino por la forma en que fue resuelto. La verdad es que la historia puede haber salido de una película o novela negra con tintes sobrenaturales. Concretamente os voy a hablar de El crimen de Caspe, un asesinato que no se resolvió hasta más de 8 años después de haberse cometido. La joven Antonia Torres Sánchez, de 19 años, soltera, natural de Baena, Córdoba, que se había trasladado a Zaragoza desde hacía algún tiempo para trabajar como empleada de hogar, conoció en 1975 a Fernando Olmos Irisarri, que entonces tenía un año más que ella. Iniciaron a partir de ese momento una relación sentimental que se prolongó durante casi 3 años. Llegó el mes de marzo de 1978 y a partir de entonces ya no se supo nada de Antonia, por lo que la familia, que entonces vivía en la provincia de Tarragona, denunció la desaparición de su hija. Fernando Olmos les acompañó entonces a comisaría al mismo tiempo que mostraba su extrañeza por lo ocurrido, afirmando una y otra vez que no sabía dónde se podía encontrar a Antonia. Fue pasando el tiempo y la familia continuó pensando que su hija estaba en algún lugar de España y que no quería ponerse en contacto con ellos. En 1986, Manuela Sánchez Expósito, madre de Antonia y de 9 hijos más, llamó desesperada a un programa de radio de curioso y rocambolesco nombre El teléfono del más allá, a cuyo frente se encontraba una famosa vidente, Manuela Brioa. Esta sería la encargada de darle la mala nueva a aquella pobre mujer exasperada por el destino de su hija. La vidente no se ahorró palabras y fue directamente al grano, corrigiéndole incluso que su hija no había desaparecido hacía 9 años, como ella decía, sino 8. Además, le contaba que había muerto asesinada y que estaba embarazada, lo que es de suponer que puso la piel de gallina a aquella pobre oyente de radio, quien también le suplicó que le aportase más detalles. La vidente verbalizó que sintió sufrimiento, dolor y mucho calor. La vidente remitió a la madre a un detective privado presente en el programa, Jorge Colomar, quien además tranquilizó a Manuela Sánchez comentándole que no le cobraría honorario de ningún tipo por su trabajo, el cual daría sus frutos y resultaría del todo eficaz. La madre de la muchacha desaparecida aportaría algunas fotos y algunos datos que resultaron determinantes para la resolución del caso. Así le indicó que su hija se encontraba saliendo con un joven de edad similar a la suya en el momento de su desaparición, que se llamaba Fernando Olmos. El detective también estudió otros datos de Antonia Torres, tales como que debía haber renovado su documento nacional de identidad en 1980. Sin embargo, esa gestión no llegó a realizarse jamás. A principios de agosto de 1986, el detective se dirigió a la casa familiar del antiguo novio de la joven. Allí encontró a la madre del muchacho, quien le habló mal de la mujer desaparecida, de quien no sabía nada desde hacía ya muchos años y tampoco quería saber nada de ella. No obstante, a las 10 de la noche de aquel mismo día, el detective se entrevistó con su hijo, Fernando, quien ofreció una versión distinta a la de su madre, lo que daba a entender que no habían hablado entre ellos sobre la visita que había hecho el investigador. En su testimonio encontraría algunas contradicciones, así como en el destino que había llevado la mujer sobre la que preguntaba. Su antiguo prometido, que ahora estaba casado y era padre de un hijo, le dijo que cierta noche del mes de marzo de 1978 la dejó en su vehículo y desapareció con 200.000 pesetas que tenía él en la cartera. Desde entonces no la había vuelto a ver ni a saber nada de ella. Jorge Colomar también había hablado con unas amigas de la víctima, quienes le confirmaron que Antonia Torres se encontraba embarazada cuando se produjo su desaparición, circunstancia esta que le permitió atar ciertos cabos. Algún tiempo después remitiría un informe a la policía de Barcelona, quien a su vez se lo remitiría a la Jefatura Provincial de Zaragoza, y a partir del cual se iniciaría una ardua investigación a cargo del Grupo 2 de Homicidios que capitaneaba el inspector Jesús Junquera, que terminaría dando sus frutos.
La policía comenzó a interrogar a Fernando Olmos, del que sospechaban que estaba involucrado en la desaparición de Antonia Torres Sánchez. En un primer instante les confesó que quien era su novia en aquella época se encontraba embarazada y habían recurrido a una mujer que practicaba abortos clandestinos en las inmediaciones de la zaragozana Plaza de San Francisco. La interrupción voluntaria del embarazo no era todavía legal en España y que supuestamente habría sufrido una hemorragia a consecuencia de la cual falleció y quemó el cadáver y lo enterró en una cabaña a la que acudían cazadores y pescadores de la zona. Lo que desconocía el todavía presunto autor de la desaparición de Antonia es que la policía iba a investigar una por una cada una de sus declaraciones y pudieron certificar que Fernando mentía en el sentido de que no había ninguna mujer que se dedicase a la práctica de abortos ilegales a lo largo de la extensa comarca por la que él se movía habitualmente. Lo que sí existía era la cabaña a la que aludía en su declaración, junto al embalse de Mequinenza, al que la pareja solía acudir, aunque había cambiado de propietario debido al período de tiempo transcurrido. El nuevo propietario les dijo que había encontrado unos huesos, pero que pensó que eran de animales y los tiró a un barranco, convertido ahora en un basurero. La policía, provista del material necesario y con Fernando Olmos ya detenido desde el día 1 de diciembre de 1986, encontrarían en el paraje conocido como Sierra de Valdurrios, a 24 kilómetros del núcleo de Caspe, diversas partes de un cuerpo humano, entre ellas un trozo de húmero con cabeza, varios trozos de cráneo y varias vértebras. Asimismo hallarían algunas pertenencias que eran propiedad de Antonia Torres, entre ellas una toquilla y un estuche de cosméticos ya deteriorado por el paso de los años. El hallazgo de los trozos de tela serían fundamentales, ya que serían reconocidos por las amigas de la infortunada. El análisis forense fue la pieza clave y definitiva que terminaría por arrinconar a Fernando Olmos. Los restos humanos hallados en aquel paraje pertenecían a una mujer que en el momento de su muerte podría contar con unos 20 años. Antonia tenía 19. Además, se pudo certificar que en uno de sus parietales había recibido un balazo efectuado con una escopeta a una distancia de 4 o 5 metros que terminaría con su vida de manera fulminante. Con tantas pruebas en su contra, Olmos terminaría por confesar el crimen ocurrido el día 7 de marzo de 1978. El acusado dijo a la policía que había conocido a la joven 3 años antes, cuando había llegado a Zaragoza procedente de la localidad cordobesa de Baena, y que tras un tiempo de relaciones ella se quedó embarazada, siendo ambos muy jóvenes, a lo que se sumaba el hecho de que la madre de Olmos detestaba a la chica. Debido a ambas circunstancias, Olmos decidió eliminar a la chica ya que ésta se negaba a abortar. En su confesión dijo que era aficionado a la pesca, por lo que conocía el paraje elegido para cometer el crimen. En la mañana del 7 de marzo de 1978, abrumado por una situación psicológica que no pudo controlar, decidió viajar a Caspe en compañía de su novia a bordo del SEAT 600 que tenía entonces. Después de haber llegado al lugar del homicidio, disparó con un rifle contra la infortunada muchacha a una distancia de unos 4 o 5 metros y le produjo la muerte en el acto. Acto seguido arrastró el cadáver hasta una caseta cercana con intención de eliminar el cuerpo del delito. Aprovechó una pila de leña que allí había, por ser utilizada esa caseta como refugio de pescadores, para quemar el cuerpo de la joven y huir rápidamente. El fuego destruyó parcialmente la caseta y la dejó inutilizable durante varios años. Algunos pescadores vieron más adelante los restos de huesos, pero no le dieron importancia alguna al pensar que habrían pertenecido a alguna alimaña. El arma utilizada por el presunto autor de los hechos fue una carabina del calibre 22, marca Miroku, que había sido adquirida por Fernando Olmos un mes antes del crimen en una armería de Zaragoza. Pocos días después de asesinar a su novia la vendió, aunque pudo ser recuperada por la policía. El día 3 de abril de 1989 se iniciaba en la Sala de lo Penal de la Audiencia Territorial de Zaragoza el juicio contra Fernando Olmos por un crimen que se había cometido 11 años antes.
Como era de prever, el proceso despertó una gran expectación en la capital aragonesa. Durante el transcurso del mismo, que duró 3 jornadas, destacó la frialdad del encausado, quien manifestó su arrepentimiento por aquel crimen que había perpetrado en marzo de 1978. Apuntaría también que en aquellos largos 11 años no había podido dormir tranquilo y que a partir de aquel instante sí podría hacerlo. El fiscal lo acusó de un asesinato con alevosía, por lo que solicitó una condena de 20 años de prisión y la indemnización con 4 millones de pesetas a los familiares de Antonia. La acusación particular elevó a 12 millones la cantidad que debería recibir la familia de la víctima en concepto de responsabilidad civil. La defensa de Olmos hizo hincapié en la psicosis maníaco-depresiva que sufría, lo cual alteraba ligeramente sus capacidades mentales, aunque no las disminuía. Finalmente, Fernando Olmos sería sentenciado a 20 años de cárcel, que cumplió en Torrero y Daroca, y al pago de 4 millones de pesetas a los herederos de Antonia Torres Sánchez. Su familia vio satisfecho su deseo de que se hiciese justicia por un crimen que había ocurrido hacía ya más de una década y en cuya resolución participó una vidente. Siendo así, ¿puede ser creíble que los médiums sean capaces de resolver lo que a la policía y a las fuerzas de seguridad les resulta tan complicado? Hay un viejo dicho que, a pesar de ser una historia macabra y dolorosa, puede ser aplicado en este presente caso. Es la clásica máxima española de que nunca es tarde si la dicha es buena. Eso debieron pensar los investigadores, que no cejaron en su empeño hasta conseguir esclarecer este caso. Hasta aquí, queridos amigos, con este segundo capítulo de la segunda temporada de la Hemeroteca del Crimen. La verdad es que resulta increíble cómo se resolvió este caso, cómo fue necesaria la intervención de una vidente para que confirmase o comunicase a la madre de la víctima que ésta no había desaparecido y estaba en cualquier lugar viviendo, sino que estaba muerta, que estaba embarazada y que además en sus visiones ella percibía calor. Ya hemos escuchado que el asesino quemó el cadáver en la cabaña. Sinceramente, esta historia es digna de cuarto milenio. Aunque supere en este caso la realidad, la ficción, tenemos que tener muy en cuenta, queridos amigos, que se demuestra una vez más que en la vida real los monstruos existen.